¿Y si te dijera que la muñeca más famosa del mundo nació del inconformismo de una madre observando a su hija jugar? Corría la década de 1950, una época donde las mujeres eran vistas casi exclusivamente como amas de casa, cuidadoras, esposas perfectas. Los juguetes no escapaban de esa lógica. Los niños tenían aventuras y las niñas muñecas bebé para practicar la maternidad. Pero Ruth Handler, una mujer que ya había demostrado no encajar en los modos tradicionales, vio algo distinto. Vio un vacío, una oportunidad y sobre todo una promesa. Mientras observaba a su hija Bárbara jugar con muñecas de papel, notó que aquellas figuras siempre eran bebés. ¿Dónde están las muñecas adultas?, se preguntó. ¿Dónde están las muñecas que les enseñan a las niñas que pueden ser algo más que madres? Esa pregunta fue una chispa, una semilla de revolución que empezaría a germinar en la mente de Ruth. Y para entender por qué esa chispa podía encender un incendio cultural, hay que conocer a la mujer detrás del mito. Ruth Mariana Mosko nació en 1919 en Denver, Colorado, hija de emigrantes judíos polacos. Sus padres no tenían lujos, pero le regalaron algo aún más poderoso: una ética de trabajo inquebrantable y una tenacidad forjada en la escasez. Desde pequeña fue distinta. Mientras sus compañeras soñaban con bodas y bebés, Ruth soñaba con oficinas, fábricas, negocios. No era algo común, ni bien visto, pero Ruth tenía una voz interna que no sabía obedecer, y cuando conoció a Elliot Handler, un joven artista con ideas igual de poco convencionales, algo se encendió. No solo fue amor, fue sociedad. En 1938 se casaron y empezaron una vida juntos, donde lo romántico y lo profesional eran inseparables. Eran la definición de Dream Team, ella con visión para detectar oportunidades donde nadie más las veía, él con creatividad sin límites para materializarlas. En plena Segunda Guerra Mundial, los Handler, junto con un amigo, Harold Matson, fundaron una pequeña empresa en su garage, Mattel. El nombre era la mezcla de Matt por Matson y él por Elliot. Al inicio fabricaban marcos de fotos, pero el genio emprendedor de Ruth no tardó en descubrir algo más prometedor. Con los retazos de madera de los marcos podían hacer muebles en miniatura para casas pequeñas. Y eso sí que se vendía. Ruth entendió algo clave. El juguete no era solo un objeto, era una historia, una conexión emocional, una proyección de lo que los niños soñaban ser. Para finales de los años 40, Mattel ya era una compañía consolidada, pero aún modesta. Fue en los años 50 cuando llegaría la gran jugada maestra. Durante un viaje a Europa en 1956, Ruth encontró en una tienda suiza una muñeca alemana llamada Bill Lilly. Era diferente a todo lo que había visto. Figura adulta, ropa de moda, actitud sofisticada. Y aunque esa muñeca estaba pensada originalmente como un artículo para adultos, Ruth vio otra cosa: el primer modelo de lo que sería Barbie. Compró 3, las llevó a Estados Unidos y empezó la travesía. Barbie sería diferente, no lloraría, no mojaría pañales. No tendría voz de bebé, tendría curvas, ropa de pasarela, carrera, estilo, personalidad. Una muñeca que mostraba a las niñas que podían ser quienes quieran ser. En 1959, en la Feria Internacional del Juguete de Nueva York, Ruth y Mattel presentaron al mundo a Barbie. Una muñeca de cabello recogido, mirada segura y un bañador a rayas blanco y negro. Una declaración de independencia en forma de plástico. Las críticas no se hicieron esperar. ¿Cómo se atreven a sexualizar una muñeca para niñas? Eso es vulgar, no se va a vender. Pero Ruth tenía algo que muchos no: confianza ciega en su visión. Y además tenía un arma secreta: la televisión. Mattel fue la primera compañía en patrocinar el Mickey Mouse Club, y cuando Barbie apareció en ese show, las ventas se dispararon. Ese mismo año vendieron más de 300,000 unidades. Y así, lo que comenzó como un escándalo se convirtió en un movimiento. Barbie no solo vendía muñecas, vendía sueños, ambición, futuro, pero esto apenas era el inicio, porque lo que vino después fue un torbellino de éxito, controversias y transformaciones que cambiarían la cultura para siempre. Barbie había nacido en un mundo que no estaba listo para ella, y sin embargo,
La abrazaron, o mejor dicho, la compraron y no dejaron de hacerlo. En su primer año en el mercado, más de 300,000 muñecas Barbie fueron vendidas, superando incluso las expectativas más optimistas. En 1960, apenas un año después, las ventas ya alcanzaban el 1,000,000 de unidades. Para 1964, Mattel celebraba haber vendido más de 10 millones. Barbie no solo era una moda, era un fenómeno. Y detrás del fenómeno seguía estando ella, Ruth Handler. Ruth sabía algo que pocos entendían en ese momento. Un producto exitoso no se repite, se reinventa. Y Barbie se reinventaba cada año. Nuevos peinados, nuevos atuendos, nuevos roles. Un año era ejecutiva, otro bailarina, luego astronauta. Cada cambio no era solo estético, era una declaración. Tú puedes ser esto también. En 1961 llegó Ken, el eterno novio de Barbie, nombrado así en honor al hijo de Ruth y Elliot, Kenneth. Ken no era el protagonista, ni el salvador, era solo un compañero. Barbie ya se bastaba por sí sola, pero con el éxito también llegaron las disputas. Louis Marx & Co., un competidor feroz, demandó a Mattel por la creación de Barbie, alegando que era una copia no autorizada de Bill Lilly. El juicio no llegó a corte. Se resolvió fuera de tribunales, pero dejó claro algo. Barbie no solo era un éxito, también era una amenaza. Y Ruth no pensaba retroceder. En 1963, Barbie recibió su propia casa de ensueño. En 1965, se convirtió en astronauta, 4 años antes de que el hombre llegara a la luna. Barbie no esperaba a que el mundo cambiara, ella lo anticipaba. Y cada vez más niñas soñaban con ser lo que Barbie representaba. En medio de los cambios culturales de los años 60, Ruth se dio cuenta de que Barbie tenía un nuevo reto: reflejar la diversidad de las niñas que jugaban con ella. En 1968, Mattel lanzó a Christie, la primer muñeca afroamericana de la línea Barbie. Coincidía con un momento clave en la historia de Estados Unidos, la aprobación de la Ley de Derechos Civiles. La inclusión no era solo una estrategia de ventas, era un mensaje. Y en los años siguientes, llegaron más personajes: Skipper, la hermana pequeña, Miguel, la mejor amiga, y muñecas de diferentes nacionalidades. El universo Barbie se expandía, y con él su influencia. Para finales de la década de los 60, Barbie era ya la muñeca más vendida del mundo. Mattel había pasado de ser un pequeño taller en un garage a convertirse en un titán de la industria, y en gran parte gracias a Ruth. Pero el éxito tenía un precio: la presión por mantenerse en la cima, por innovar sin cesar, comenzó a hacerse sentir. Y para colmo, Ruth enfrentaba un desafío personal que pondría su vida y su visión en pausa. En 1972, Ruth Handler fue diagnosticada con cáncer de mama. Tuvo que someterse a una mastectomía y en medio del dolor físico y emocional descubrió algo. Las prótesis mamarias de la época eran incómodas, frías, impersonales. Así que hizo lo que siempre hacía ante un problema: creó una solución. Años más tarde fundaría Nearly Me, una empresa dedicada a fabricar prótesis realistas y cómodas para mujeres como ella. Una vez más, Ruth transformaba el dolor en propósito. Barbie se convirtió en el reflejo de una época, de sus aspiraciones, de sus contradicciones, y Ruth en la mente incansable que nunca dejó de innovar. Pero justo cuando parecía que todo estaba bajo control, una serie de decisiones corporativas pondrían en jaque a Mattel, y la fundadora de este imperio sería obligada a enfrentarse no a una, sino a 2 grandes traiciones: la de su salud y la de su propia empresa. Toda gran historia tiene una caída, y en la historia de Ruth Handler, la caída llegó cuando parecía que nada podía salir mal. Mattel era un gigante, Barbie dominaba el mercado, y sin embargo, entre las paredes de la empresa comenzaban a escucharse los primeros crujidos. No era solo el estrés de mantener la cima, era el peso de decisiones financieras arriesgadas y de una verdad incómoda: el éxito no te hace invencible. En 1971, Mattel hizo una jugada que sorprendió a todos. Adquirió el circo Ringling Bros. En Barnum & Bailey por $40 millones. Sí, leíste bien, un circo. La idea era diversificar la marca, conquistar el entretenimiento más allá de los juguetes, pero la apuesta fue demasiado arriesgada, y pronto quedó claro que Mattel se estaba desviando peligrosamente de su esencia. Mientras tanto, las finanzas de la empresa se volvían más turbias.
En 1974, una investigación sacudió los cimientos de Mattel. Se descubrió que la empresa había inflado reportes financieros para aparentar una estabilidad que no existía. Y lo peor, Ruth y Elliot Handler estaban involucrados. La pareja fundadora fue obligada a renunciar. Ruth, la mujer que había cambiado para siempre la industria del juguete, fue acusada de fraude. Su castigo, una multa de $57,000 y 2.500 horas de servicio comunitario. Pero más allá de las cifras, lo que Ruth perdió fue su creación. Mattel ya no era suya. Barbie no estaba en sus manos. La prensa fue implacable. Los accionistas desconfiaban, el público confundido, Ruth devastada. Pero en vez de esconderse, hizo lo que mejor sabía hacer: levantarse. Así nació Nearly Me. No era solo un negocio, era una misión. Prótesis mamarias realistas, hechas por una mujer que sabía lo que era mirarse al espejo y no reconocerse. Ruth se convirtió en la portavoz del proyecto. Volvió a los medios, volvió a hablar con pasión y volvió a conectar con miles de mujeres que, como ella, necesitaban algo más que productos. Necesitaban esperanza. Mattel sin Ruth enfrentaba nuevos retos. El mercado exigía inclusión, diversidad, relevancia cultural y Barbie debía adaptarse. En 1980 llegaron las primeras muñecas afroamericanas e hispanas con nombre propio. Un paso enorme, aunque no exento de críticas. ¿Es suficiente mostrar muñecas con otro tono de piel si los cuerpos y rasgos siguen siendo los mismos?, preguntaban algunas voces, y tenían razón. Mattel daba pasos, pero aún le faltaba comprender a fondo el poder de la representación. A pesar de los desafíos, Barbie seguía siendo una fuerza. En 1982, Mattel lanzó He-Man y los Amos del Universo, una nueva línea de acción y un éxito inesperado. En su primer año, las ventas superaron los $38 millones. Era claro que la empresa seguía sabiendo cómo conectar con su audiencia, al menos por ahora. En 1985, la campaña We Girls Can Do Anything, las niñas podemos hacer cualquier cosa, buscó posicionar a Barbie como una figura de empoderamiento, un mensaje poderoso, pero para muchos aún insuficiente, porque la conversación ya no se trataba solo de lo que Barbie podía ser, sino de a quién representaba y a quién dejaba fuera. La década cerró con una caída estrepitosa. En 1987 las ventas de la línea de He-Man se desplomaron y Mattel perdió más de $115 millones. La compañía temblaba y muchos se preguntaban, ¿puede sobrevivir Barbie en una nueva era donde la perfección ya no es aspiracional sino cuestionable? Y aunque Ruth ya no formaba parte de la empresa, su sombra, su espíritu, su visión, aún guiaban el destino de Barbie. Ruth Handler había pasado de ser la heroína de una industria a su chivo expiatorio, pero como toda soñadora verdadera, encontró la forma de seguir dejando huella. Mientras tanto, Barbie enfrentaba una batalla diferente, la de mostrar que aún tenía algo valioso que ofrecer a las nuevas generaciones. Y en la siguiente sección, descubrirás cómo una ola de muñecas irreverentes, un nuevo milenio y una película inesperada empujarían a Barbie a reinventarse de la manera más radical posible. Para el año 2000, muchas creían que Barbie ya había vivido su mejor época. La competencia era más feroz que nunca, y las niñas ya no soñaban con la muñeca de siempre. Soñaban con algo distinto, más atrevido, más rebelde. Y entonces llegaron ellas, las Bratz. Con ojos grandes, labios carnosos y una actitud desafiante, las Bratz eran todo lo que Barbie no era: modernas, audaces, urbanas, diversas. En poco tiempo, Bratz se convirtió en un fenómeno global. Las niñas las adoraban y las cifras lo confirmaban. Más de $2.000 millones en ventas. Barbie, la reina indiscutida, comenzaba a ser desplazada. Y Mattel no iba a quedarse de brazos cruzados. En 2004 lanzó una demanda de $1.000 millones contra MGA, la empresa detrás de Bratz, alegando que su diseñador las había creado mientras aún trabajaba en Mattel. Lo que siguió fue una guerra legal que duró años. Una guerra que dividió a la industria y dejó a ambas marcas heridas. El 27 de abril de 2002, Ruth Handler falleció a los 85 años, víctima de complicaciones tras una cirugía de cáncer de colon. Su partida fue silenciosa, pero su legado, ruidoso y eterno, había enfrentado la pobreza, el machismo, el cáncer, el juicio público, y aún así, creó algo que trascendió generaciones: la muñeca que enseñó a soñar.
Después de la caída en ventas y las derrotas legales, Mattel entendió que Barbie no podía seguir siendo la misma. Las niñas ya no querían solo ropa bonita, querían verse reflejadas, querían autenticidad. En 2016 llegó uno de los cambios más grandes en la historia de Barbie. Por primera vez en 57 años, Barbie cambiaba su cuerpo. Ahora había una Barbie alta, baja, curvy, con distintos tonos de piel, tipos de cabello, formas de cara. Un mensaje claro: la belleza no tiene un solo molde. Y no fue solo estética, fue emocional, fue necesario. Mattel lanzó una campaña que dio la vuelta al mundo. Barbie celebra a las mujeres que inspiran. Las nuevas muñecas rendían homenaje a figuras históricas como Frida Kahlo, Amelia Earhart y Maya Angelou. No eran princesas, eran científicas, artistas, líderes. Por primera vez Barbie no solo vendía un estilo de vida, celebraba historias reales. En 2020, cuando el mundo se paralizó por la pandemia del COVID-19, Mattel reaccionó con una propuesta inesperada. Lanzaron la colección Thank You Heroes. Por cada muñeca vendida, donaban una en honor a los trabajadores esenciales. Era más que una campaña comercial. Era una forma de decir: sí, Barbie puede ser una heroína, pero tú también. Ese mismo año lanzaron también la Barbie Día de los Muertos, celebrando la cultura mexicana con respeto y detalle. Era evidente, algo en la marca había cambiado. En 2021, Mattel dio otro paso hacia el futuro, al lanzar una colección de NFTs de Barbie y Hot Wheels. Sí, Barbie también entró al mundo digital. En 2022, para celebrar los 60 años de Barbie Dream House, Mattel colaboró con Habitat for Humanity, construyendo casas reales para personas necesitadas, una iniciativa poderosa, una Barbie más humana que nunca. Ese mismo año lanzaron muñecas con síndrome de Down, discapacidades visuales y más. La inclusión dejaba de ser una promesa para convertirse en realidad. Pero lo que realmente sacudió al mundo llegó en 2023, la película live action de Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie. Nadie sabía qué esperar, pero lo que llegó fue un fenómeno. En su primer fin de semana, la película recaudó $162 millones, pero más allá de la taquilla, lo que generó fue conversación, debate, pasión. La película fue aclamada y también criticada. Algunos la vieron como una obra brillante que desmontaba estereotipos de género. Otros, como Piers Morgan, la calificaron de misándrica. ¿Era justo que Barbie se disculpara con Ken por no amarlo? Las opiniones se dividieron, pero todos coincidieron en algo: Barbie estaba de vuelta, y no solo como un juguete, sino como un símbolo cultural, como un personaje capaz de hacernos reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Barbie había sido princesa, ejecutiva, astronauta y ahora protagonista de su propia película. Había caído, había sido cuestionada, había sido imitada, pero nunca ignorada. Y como la mujer que la creó, Barbie demostró que reinventarse es parte del viaje, que no importa cuántas veces debas empezar de nuevo, mientras nunca dejes de creer en lo que eres capaz de crear. ¿Cuánto puede durar un sueño hecho de plástico? En un mundo donde las modas pasan, las empresas caen y los productos se olvidan, Barbie ha sobrevivido más de 6 décadas. Pero más que un juguete, ha sido un termómetro social, un espejo, muchas veces incómodo, de nuestras aspiraciones, contradicciones y evolución. Y detrás de todo eso, una mujer que cambió la historia con una idea que nadie entendía al principio: Ruth Handler. Ruth no creó una muñeca, creó un mensaje. Uno que decía: no tienes que esperar a ser madre para ser importante. No tienes que encajar en lo que te dicen que deberías ser. Puedes soñar en grande y construir ese sueño. En los años 50, eso era radical. Hoy sigue siendo necesario. Y aunque Ruth ya no esté físicamente, su espíritu está presente en cada reinvención de Barbie. En 2023, Mattel anunció un proyecto ambicioso: el Mattel Adventure Park, una apertura que está prevista para este 2025 en Phoenix, Arizona. No será solo un parque de diversiones, es un homenaje a los mundos creados por la marca, desde Hot Wheels hasta He-Man y por supuesto Barbie. Una Barbie que ya no es solo una muñeca, sino una experiencia, una conversación, un universo. Barbie está cerca de cumplir 65 años y dejó de ser una reliquia del pasado. Se ha convertido en una ventana al futuro. Cada año nuevas líneas representan profesiones del presente y el mañana. Ingenieras de software, científicas, políticas, atletas.
Cada nuevo diseño busca incluir más tipos de cuerpos, tonos de piel, culturas, discapacidades, y aunque todavía queda camino por recorrer, la dirección es clara: representación real, aspiraciones sin límite. Ruth Handler no tuvo una infancia privilegiada, no fue bienvenida en las salas de junta de los años 60, no se libró del juicio, ni del cáncer, ni del error, pero aún así cambió el mundo. Y si ella lo hizo con una idea que nació mirando a su hija jugar con muñecas de papel, ¿qué estás esperando tú para atreverte a soñar con lo imposible? Porque en el fondo, la historia de Ruth no es solo sobre negocios, juguetes o cultura pop, es la historia de alguien que se atrevió a desafiar el "así son las cosas" y convirtió ese atrevimiento en una marca que ha tocado a millones. Barbie ha sido muchas cosas: ícono, blanco de críticas, herramienta de marketing, símbolo feminista, pero sobre todo ha sido un reflejo del deseo humano de imaginar y de reimaginar. Hoy, más que nunca, en un mundo que cambia a cada segundo, necesitamos referentes que nos recuerden algo esencial. No hay molde para los sueños. Y tú que estás viendo esto también puedes romper los tuyos, o mejor aún, crear uno nuevo. Deja en los comentarios qué significó Barbie para ti y qué sueñas construir tú. Dale like si esta historia te inspiró. Suscríbete para seguir explorando vidas extraordinarias. Y recuerda, los sueños no son cosa de niños, son cosa de valientes.